Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar despacio el curso de habilidad verbal. Ya estamos en la semana... ¿Qué semana estamos? A ver. Semana 16. Iba a decir semana 15, pero no, estamos en semana 16. Así que, nada. Bien, termina de tomar tu agüita, ojalá tu agüita, tu tacita, tu pancito y nada, a ver. Voy a comenzar a compartir pantalla. Brevemente, si mal no me acuerdo, el día de hoy lo que vamos a ver es una de las siguientes preguntas del tipo de eco que tenemos en habilidad verbal. Recordemos que las veces pasadas hemos estado viendo, eh, sí, hemos estado viendo igual, ¿no? Las preguntas que usualmente podrías tener dentro de tu examen, dentro de las separatas en sí, para que conozcas un poquito el modelo de eco del curso. Ok, entonces, ya ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Bien, como te estaba mencionando, ya estamos ya en la semana 16 y esta ya es la parte 4. O sea, quiere decir que sería como que la tercera, cuarta pregunta que te podrías encontrar dentro de un texto de habilidad verbal. Aquí está. Y precisamente el tema de hoy trata de una de las preguntas que es mucho más sencilla para ti, al menos en comparación de las otras, ¿no? Que puede ser la compatibilidad o la incompatibilidad. O como yo lo resumo también, es de esta forma. Encuentra una oración para... Es técnicamente esto, en cuanto a compatibilidad, ¿no? E incompatibilidad obviamente sería lo contrario. Bien, como te decía, ya estamos en semana 16, ya a estas alturas ya falta poquito, creo que solamente queda una semana o 2 semanas, una creo que no más queda. Así que nada, mucha suerte en tu cuarto examen. Igual ya te voy a decir que un par de cositas la próxima semana. Pero nada, ya a estas alturas espero que tu puntaje haya estado bien y si no lo ha estado, no te preocupes, puedes seguir subiendo. Y nada, eso ya depende de ti, como digo, ¿no? Ya has tenido por bastante, casi 4 meses para poder ver tu nivel, ir mejorando, de repente no te sientas mal si es que has dado todo de ti, pero si es que has estado tonteando, bueno, ahí sí, pues, ¿no? Con justa razón de repente tu puntaje es bajo. Bien, ahora sí, vamos a comenzar ya con la teoría. Compatibilidad. Compatibilidad e incompatibilidad usualmente representan la pregunta 3, ¿ya? Pregunta 3 del modelo de eco. Te van a preguntar, ¿es compatible con el texto de la siguiente oración o no es compatible de repente la siguiente oración? ¿Ok? Eso usualmente te colocan dentro de la premisa y tú ya tienes que ver. Pero como te digo, aquí lo importante es que cuando tú elijas las alternativas, bueno, la alternativa que para ti sea correcta, tiene que ser como un parafraseado o también como se le dice, una copia y pega de tu texto, pero con otras palabras, obviamente, igual con el mismo sentido. Pero a ver, vamos a ver un poquito acá la teoría. Antes de pasar a los ejercicios que tienes bastantes, que son 2 textos de 3 preguntas que se basa en compatibilidad, cosa que está genial y así practicas mucho más. Bien, te dice, 2 proposiciones son compatibles en la medida en que sean consistentes. Claro, ¿no? En la medida en que tengan sentido con lo que se te está diciendo en tu texto. No debe de existir precisamente una buena coherencia. Claro, esto sería la definición un poco más general, ¿no? Un poco más formal sobre lo que consiste la compatibilidad. Obviamente que si te están preguntando por algo que conecta, no vas a marcar una oración que está negando una idea que se está presentando en el texto, ¿no? No tendría sentido. A menos que te pidan ello, ¿no? Cosa que ahorita al menos no está pasando, estamos viendo la parte positiva. ¿Qué más te dice por acá? La compatibilidad literal, ya. O sea que sí o sí tiene que decirse en tu texto. Lo que yo te menciono desde el inicio, copy y pega, ya, es esto. Te dice, a ver, el primer caso de compatibilidad refiere a un parámetro literal, o sea, igualito. Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa explícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas propuestas. Esto, como te estoy mencionando, tienes que encontrar en qué parte del texto se dice lo mismo a lo que se te está presentando. Es eso.
Por ejemplo, ya, pues este ejemplo está demasiado suavecito. Usualmente te viene así, no. Pero es para que tú más o menos vayas ejercitando un poquito. Te dice, a ver, si el texto señala que más de la mitad de colegios públicos del Perú no están preparados para recibir a sus estudiantes ni maestros, resulta compatible decir que más del 50% de escuelas nacionales del país carecen de la capacidad de acoger a los alumnos y docentes. ¿Te están diciendo lo mismo? Sí. ¿Está haciendo una copia y pega? Sí. ¿Dónde en sí está más o menos un poquito variando de repente en su argumentación? Esto, ¿no? Cuando te dice más de la mitad, y acá aplica el criterio de más del 50%. ¿Es lo mismo? Sí, con otras palabras también. Por eso es que te digo, busca la oración que te diga lo mismo que tu texto, pero con una que otra palabra cambiada, nada más. Pero igual que sigue siendo lo mismo. Esto es como si equivaliera a lo que tú conoces como un sinónimo. Ya, esto se le llama parafraseado. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta forma te puedes encontrar una pregunta, no tanto así, esto es demasiado sencillo. Recuerda que para ti se te complica siempre una que otra cosita, pero más o menos en esto consiste, ¿no? La compatibilidad literal. Ahora, pasamos del copy y pega, de la compatibilidad con tu texto, a uno que ya es un poquito más abstracto, que es la compatibilidad inferencial. Profesora, pero no tenemos una clase de inferencias. Y yo, sí, claro, sí tenemos una clase de inferencias, que precisamente es la cuarta pregunta, ¿no? Recuerda que pregunta 1, idea principal, resumen o tema central. Pregunta 2, un término. Pregunta 3, compatibilidad o incompatibilidad. Y pregunta 4, la inferencia. Y pregunta 5, la extrapolación. Ahora, ¿qué pasa con la compatibilidad inferencial? ¿No es lo mismo que la inferencia? No, no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Te dice, el segundo caso de compatibilidad refiere a un parámetro inferencial. Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas propuestas. Mira, a ver, primero vamos a ver acá el ejemplo, ya rapidito. Si el texto afirma que en la evaluación PISA del 2022, un preocupante 1% de los estudiantes peruanos alcanzó calificaciones de alto rendimiento en la lectura, resulta compatible decir que existe un grave problema de comprensión lectora en la gran mayoría de alumnos. Ya. Este tipo de compatibilidad no es muy seguido que tú lo veas. El que sí o sí se puede presentar es este, el literal. ¿Por qué? Porque precisamente para algunos de ustedes causa un poco de confusión cuando te hablan de un nivel inferencial, porque incluso hasta las alternativas se vuelven un toque confusas. Ya, ¿puede venirte una compatibilidad inferencial? Sí, tranquilamente, pero sí o sí te van a resaltar esto, que sí o sí tiene que ser compatible. O sea que dentro de las alternativas que se te presente, no puedes volar mucho, no puedes dar de repente conclusiones que estén mucho más allá de lo que se te puede presentar en el texto. E igual, un poquito casi el mismo criterio se aplica para las inferencias. Por más que tú tengas bastante bagaje, bastante conocimiento sobre el tema, ajustate a lo que te diga tu texto, ¿ya? Y aquí es donde se ve mucho más presente, pues, porque sí o sí tiene que estar de la mano con la idea que se te está presentando en el texto, ¿ok? Bien, entonces, a ver, vamos a ver por acá. Ah, ya, claro, ¿no? Y ahora por el otro lado estamos viendo lo que se condice de un texto, lo que es compatible. Ahora vamos a ver, obviamente, su antónimo. Manejamos básicamente el mismo concepto, pero al revés. Lo que vamos a buscar acá es la negación, no la congruencia, sino acá ya la negación. Y aquí también se divide en ambos puntos, pues no busca, en el caso de la incompatibilidad literal, busca una oración que sí o sí se cambia una palabra en negativo a lo que se te está presentando en el texto. Por ejemplo, a ver, esto. Si el texto asevera que el enojo puede considerarse como una respuesta natural frente a situaciones estresantes o eventos amenazantes, resulta incompatible decir que amargarse no se debe al estrés o a las amenazas. Si te das cuenta, lo único que están agregando es el factor no. No. Por lo tanto, vas a utilizar tú el mismo criterio. Tienes que buscar una alternativa en la que estén copiando y pegando lo mismo que te dice tu texto, pero
tiene que ir una palabra que precisamente niegue lo que ya se está dejando en claro. Y ya está, listo. Al menos es una incompatibilidad literal. Aquí, como digo, cuando hablamos de un nivel literal, o sea, real, objetivo, directo, no tienes que sufrir tanto. Es más, es la más sencilla para ti. Dudo mucho que pierdas esos 20 puntos ahí. Sino que el problema ya va a venir con el nivel inferencial. Tal como en el otro lado, con la compatibilidad, también hay problemas con la incompatibilidad, porque incluso para negar algo, no puedes irte tan a la tangente. Y recuerdo también acá algo que es curioso, es que si hay algo que no se está mencionando en tu texto, no necesariamente esa es la respuesta, ¿ya? Porque algunos usualmente con, no, esto no se ha hablado nada de esto, ya. Puede ser que sí sea tu respuesta, pero primero analiza las demás alternativas. Si ya se está negando algo de por sí, está utilizando el no, no obstante, el pero o nunca, esa sería tu respuesta. Pero si no hay no hay presencia de estas palabras y encuentras una oración que no tiene nada que ver, ya podría ser de repente esa tu respuesta. Pero es un poquito forzado. Muy pocas veces hemos visto esto en las respuestas de las preguntas 3. Muy pocas veces. Usualmente es la negación así con el no, nunca, jamás. Ya, bien, a ver, vamos a ver. Igual, ¿no? Casi igual que la compatibilidad, pero negativo. Te dice, cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se niega dentro de las alternativas propuestas. A ver, si el texto confirma que la participación de adolescentes en la criminalidad del país para el 2023 representó el 1.5 y 98,5% de adultos, resulta incompatible decir que el problema de la delincuencia en el Perú lo generan los adolescentes. Claro, esta oración mucho más allá de lo que te están presentando acá en la parte inicial, no, te está diciendo, es una idea que se deriva de lo que te están planteando acá y se deriva directamente, no se deriva de repente de una forma muy alejada, porque por ejemplo una forma muy alejada de decirte de repente es que este problema, esta delincuencia, esta participación de los adolescentes es debido de repente a una falta de, no sé, políticas educativas en el Perú. Ya, ahí yo diciéndote esto estoy volando, porque en ningún momento en tu párrafo me está mencionando algo de educación, para nada. En cambio, esta oración sí se está centrando en lo que te está, bueno, en lo que se está presentando anteriormente. ¿Okay? Ahora, algo que estamos viendo un poco curioso es que están utilizando mucho el porcentaje. ¿Es probable que utilicen porcentajes en esta pregunta? Sí, y es aquí donde más algunos caen. Precisamente la pregunta 3 es una de las favoritas para poder sacar tu destreza en cuanto aparezca un texto estadístico. Cuando veas que haya porcentaje, cuando veas que haya gráfico, usualmente la pregunta 3 se va a lucir porque ahí los hacen caer con los porcentajes. 98,5, 16,3, así. Si es que tú no has calculado bien, no has restado de repente entre un país y el otro, no has sumado bien, puedes caer. Entonces, sí, esta pregunta 3 va de la mano con un gráfico que tenga porcentaje, que tenga barras, que sea un quesito, por ejemplo, también. ¿Ya? Así que hay que tener bastante consideración a este punto. Igual, ya no se está viendo tantos gráficos de barras, pero sí hay tablas ahora. Por lo tanto, presta bastante atención a tablas. No obstante, ya para tu cuarto examen, ya a estas alturas, no sé si es que va a ser texto científico, texto filosófico o qué tipo de texto, pero usualmente cuando te vienen por sobre temas sobre campañas, de repente nivel de incidencia de tal problemática, ahí sí van los porcentajes. Así que ten mucho cuidado, trata de no marearte con esas tablas, porque hay uno que otro que sí es complicado, y el resto no, básicamente lo hacen para aturdirte, así que tranquila nomás. Bien, ahora sí, brevemente vamos a leer acá el texto, resolvemos y ahora sí ya pasamos a tu boletín. A ver, te dice, los chasquis, a ver acá, chasquis, los mensajeros del Inca, National Geographic, es un tema que no está alejado a ti, tú sabes quiénes son. A ver, los chasquis eran seleccionados a través de la MITA, ¿ya? También sabes qué cosa es MITA, trabajo comunitario.
y comenzaban a entrenar a muy temprana edad bajo estrictas condiciones. Su trabajo era considerado tan importante que estaban exentos de realizar otras mitas, tales como cultivar la tierra o la minería. O sea, hasta acá los chasquis solamente tenían una única función porque esto era muy importante. ¿Se los podría distraer agregándole más actividades? No, te dedicas a una cosa y te quedas ahí, zapatera tus zapatos. Un corredor o chasqui viajaba entre 10 y 15 kilómetros hasta llegar a un tambo, un pequeño albergue donde otro chasqui le estaba esperando para relevarle y correr hasta la siguiente posta. Se han llegado a contar más de 1000 de estos establecimientos. Los tambos se abastecían de los productos agrícolas que cada chasqui estaba obligado a traer de su región de origen. Ah, ojo, si bien de repente ellos no estaban dedicados al 100%, sí o sí también tenían que de repente recolectar, ¿no? De las zonas por donde venían. Ya. Con esto, cada chasqui pagaba su alojamiento y contribuía a mantener las despensas del tambo con una buena provisión de alimentos. Claro, recuerda que tambo, ese que tienes en la esquina, ya, ese nace precisamente con esta idea. En el tambo tú encontrabas comida y descansabas un ratito, tal como sucede, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que algunos tienen sus sillitas, su mesita y encuentras comida, pues, así rápido, bueno, ¿no? Pequeña para comer al instante y descansar. A veces los chasquis cargaban, eso no quiere decir que tú sos un chasqui, pero bueno, a veces los chasquis cargaban mercancías especiales para la realeza inca, como pescado fresco, muyo, una variedad de ostra espinosa en una mochila de mimbre llamada cuébano. Con este sistema de comunicación vital para el mantenimiento del imperio, 25 corredores podían cubrir 240 kilómetros en un día y podían viajar entre Quito y Cusco alrededor de todos los españoles quedaron tan impresionados que los chasquis permanecieron activos durante el virreinato del Perú. Claro, obviamente les convenía tener gente corriendo de un lado para otro. No gastaban tanto que digamos. Bien, entonces, y ahora sí tenemos la información, tenemos bastante data sobre los chasquis, en cuanto de repente a su trabajo, qué vinculación tiene de repente con la agricultura, cómo es que se vinculaban con los tambos también, por qué eran importantes tenerlos abastecidos de alimentos, qué tipo de alimentos llevaban los chasquis de un lado a otro, cuál era más o menos su rango de comunicación de Quito a Cusco, y que, bueno, hasta el virreinato estuvieron activos. Bien, vamos a ver, es compatible, entrenaban severamente cuando cumplían la mayoría de edad, estaban libres de obligaciones en trabajar en otras actividades, pueden recorrer más de 20 kilómetros de un tambo a otro. Abajo, de acuerdo con el texto, es consistente aseverar que el sistema de comunicación de mensajería, después de la caída del Imperio Incaico, fue muy eficiente, tuvo algunas innovaciones, fue llevado a España para los servicios del rey. Bien, tal como ya estábamos viendo, obviamente que la letra C no va a ser, pues tú ya es volar, literalmente. Nada que fue llevado a España, porque ni tú ni yo sabemos que en España hayan empleado chasquis, así que no. Y tampoco no tiene nada que ver, pues, sino que fue un sistema, claro, no muy eficiente para ellos. Y con respecto a la pregunta 1, te decía, ¿no? No necesariamente tenían que trabajar en otras cosas, en otras actividades, sino te concentrabas en uno. Pero igual participabas llevando de repente alimento de un lugar a otro. Pero no quiere decir que te vayas a centrar netamente en la agricultura, sino tú eres transporte, técnicamente. Bien, a ver, otro. No se compatibiliza, ya, ok, ¿cuál de todos ellos es falso? Eran reservas abastecidas por el propio Estado Inca. No, pues no. Y en el caso de Quito y Cusco, transcurría una semana para... Ah, mira, transcurría una semana para recorrer casi 2000 kilómetros, o eran cortos los kilómetros que recorrían los chasquis. Según lo que te dice tu texto, era esto, pues, ¿no? En realidad que sí era extenso los recorridos, no es que era de un ladito a otro y ya está. Por lo tanto, esto va a ser lo falso. Y nada, chicos, y ahora sí ya se termina acá la teoría. En resumen, compatibilidad e incompatibilidad, esa pregunta 3 es una de las más sencillas para ti si es que has prestado realmente atención a tu texto. Busca la respuesta que sea una copy-pega en el primer caso de compatibilidad y ya está. Y en el caso de incompatibilidad, busca algo que niegue aquello que ya se está dejando por establecido en tu texto y listo. O sea, encuentra una oración parafraseada o encuentra una oración que también sea parafraseada, pero negándolo, utilizando una palabra que precisamente niegue lo que se te está presentando en tu texto. Y ya está.
Aquí no tienes que morir tanto al menos. Bien, ahora sí ya pasamos a tu separata. A ver, me acabo un segundo. Ya, listo. Bien, tenemos ya acá semana 16, como te digo. Compatibilidad e incompatibilidad, que es el tema de hoy. Acá te están dando un poquito de teoría para que lo revises. Igual de todas maneras ya te lo he presentado, así que no hay tanto problema. Bien, entonces, tenemos acá el texto A con 3 preguntas y tenemos acá el texto B con otras 3 preguntas. Esto sí lo vas a tener que hacer tú solo. Yo sí te voy a ayudar obviamente con las respuestas y el por qué de repente uno u otro no puede ser, pero esto sí lo tienes que hacer solo. Por lo tanto, para los dos textos, que son de 3 preguntas, o sea, 6 en realidad, si es que lo juntamos, 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, 6 minutos para que terminen los 2 primeros textos. De ahí ya vamos ya con el siguiente, que ya son de 5 preguntas normales. Pero trátalo como si fuese un texto grande de 6 preguntas, ¿ya? Bien, entonces texto A y texto B en 5 o 6 minutos lo revisamos.
Ok, chicos, a ver, ya. Vamos a resolver los dos textos. Tenemos, a ver, en el texto A, la importancia... ya, primero, esto es de... Ok, esto es de Lakatos, que es un filósofo que usualmente viene cuando se habla de epistemología, y te dice el texto la metodología de los programas de investigación científica. Ya, ok. Entonces nuestro texto está más o menos ligado a la epistemología. Dice, la importancia de Popper radica fundamentalmente en haber comprendido todas las implicaciones del colapso de la teoría científica mejor corroborada de todos los tiempos. ¿Ya? La teoría newtoniana de la gravitación. Desde su punto de vista, la virtud no estriba en ser cauto para evitar errores, sino en ser implacable al eliminarlos. Ok, esto de acá es importante. Ya. Audacia en las conjeturas por una parte y austeridad en las refutaciones por otra. Esa es la receta de Popper. La honestidad intelectual no consiste, a ver, vamos a ver acá, en intentar atrincherarse o establecer la posición propia, probándola o haciéndola probable. Más bien, la honestidad intelectual consiste en especificar con precisión las condiciones en que estaríamos dispuestos a abandonar nuestra posición. Hasta ahí, lo que te está diciendo es lo siguiente. Cuando tú eres un investigador, un científico, tú no te puedes cerrar ante las críticas que te puedan dar otros, sino todo lo contrario, abrazar estas críticas y mejorar en todo caso tu modelo si es que lo tienes, o reforzar tus argumentos, pero sin caer en una actitud dogmática, ¿no? Sino acepta, reflexiona y ahí debate. Claro, un debate alturado, obviamente, nadie acá se va a golpear. Pero eso, no te cierres ante una crítica, no llores, tranquilo, así pasa. A ver, ¿qué más dice? Los marxistas y freudianos comprometidos rehúsan especificar tales condiciones. Tal es la señal de su deshonestidad intelectual. Creer puede ser una lamentable debilidad biológica que debe ser controlada por la crítica, pero el compromiso es para Popper un auténtico crimen. Bien, en la parte final, algo que de repente se te ha mencionado ya cuando has llevado de epistemología es que Popper detesta precisamente estos dos grupos. Los odia a morir. ¿Por qué? Porque ellos precisamente encierran esta cualidad dogmática que tanto Popper está en desacuerdo en que exista. ¿Ya? Y es más, que lo que profesan ambos grupos ni siquiera es ciencia, precisamente porque caen en un dogma, por lo tanto no tiene sentido incluso que seas parte de estos dos grupos. Y bien, por eso es que los rechaza también. Así que esto básicamente ha tratado tu texto. Ahora sí, vamos a ver qué cosas nos están pidiendo ahora. Guarda con... Ya, ok. ¿Cuál de los siguientes acertos? O sea, ¿cuál de las siguientes alternativas, ideas, aseveraciones que se encuentran, genera compatibilidad o no? Ya, bueno, ¿cuál genera nomás, no cuál o no? Bien, para Popper en el análisis de la ciencia se puede prescindir de la honestidad, o sea que no necesita ser honesto. Falso. Acá está la palabra que hace que tu alternativa se vaya, prescindir. Karl Popper sostiene que los científicos deben exhibir un radical compromiso no radical, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica entonces a que tú puedas caer en una actitud dogmática. La honestidad intelectual, según Popper, se funda en buscar los contraejemplos, o sea, en buscar la crítica. Esto podría ser, de repente, la posición popperiana defiende la teoría de Newton como una verdad absoluta. Esto no podría ser posible. Estos dos términos de verdad absoluta no tendrían nada que ver con una concepción popperiana, bueno, de Popper. Para nada. Las creencias científicas profundas revelan el máximo nivel de racionalidad lógica. Creencias científicas profundas. Racionalidad lógica. Esto está un poco alejado y también esto da a entender varias cosas. Por lo tanto, no. La única opción que nos queda para poder señalar sería la letra C, que con contraejemplos está haciendo alusión a la crítica, ¿no? Que alguien puede contraargumentar algo que tú estás presentando. Bien, ahora vamos a ver. 2. Es incompatible. Ya, ahora sí, ¿cuál es incompatible? ¿Verdad? ¿La deshonestidad intelectual deja de lado la autocrítica? Sí, precisamente cuando tú eres honesto de forma intelectual, tú asumes la crítica. Cuando esto de acá pasa, pues no. A ver, la virtud científica supone aprender de todos los errores, claro. Ya.
el marxismo se puede ver como un caso de pseudociencia. Ya, mira, en tu texto en ningún momento se ha colocado la palabra pseudociencia, pero es importante que sepas que sí, precisamente el marxismo es uno de los grupos de los cuales Popper va a decir que es pseudociencia, porque ciencia solamente es aquello que tú puedas refutar, que tú puedas de repente problematizar. Si tienes a alguien partidario de lo que la teoría que se está poniendo en cuestión, que se cierra, y es más, que te dice, no compañero, tú no estás entendiendo, por eso es que estás dando un juicio equivocado, pues no está mal. Bien, los freudianos defienden su teoría consumo-honestidad para Popper. No, la teoría de Newton presentaba fisuras o inconsistencias, sí, desde un inicio te están diciendo que esto puede pasar. Por lo tanto, en la 2 sería la letra D. Esto es incompatible, eso es falso. No tienen honestidad porque precisamente son pseudociencias. ¿De acuerdo? Ya, sería otra incompatibilidad más. A ver. Popper propugna. ¿Qué propugna? Ya. El rigor lógico en el debate. Sí, por supuesto. Tiene que haber rigor lógico. La noción de refutación, por supuesto. Honestidad intelectual, eso se ha mencionado en tu texto. Plausibilidad de la crítica, o sea, ver si es que es posible o no, sí. Ahora, el dogmatismo en la ciencia, nunca. Ni siquiera es necesario que hayas comprendido del todo tu texto para poder resolver esto. ¿Por qué? Porque es compatible con un conocimiento que ya te han debido enseñar en el curso de filosofía. De todas maneras, es que no te acuerdas, ya te estoy haciendo un poco acordar en el caso de Popper. Y si también más o menos conectas hilos, en este ciclo de habilidad verbal se ha estado colocando un par de textos de Popper. Entonces, ya bueno, puede ser que de repente tu cuarto examen venga sobre este autor, como puede ser que no, pero se te está presentando recurrentemente. Bien, segundo texto, a ver. Suele confundirse la cultura con erudición. Ajá. Sin embargo, son nociones muy diferentes. Y sí, la cultura no depende de la acumulación de conocimientos, incluso en varias materias, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos en nuestro comportamiento. Por otro lado, los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, ya coherentes y sobre todo están íntimamente ligados entre sí. Mientras que en el hombre culto los conocimientos se distribuyen de acuerdo con un orden interior que permite su canje y su fructificación, en el erudito los conocimientos están almacenados en tabiques separados. Bien, aquí te está, más. Las lecturas y las experiencias del hombre culto se encuentran en fermentación e engendran continuamente nueva riqueza. El hombre culto es como el que abre una cuenta con significativo interés. El erudito es como el avaro guarda su patrimonio en una media vieja, en donde solo cabe el enmohecimiento y la repetición. El hombre culto engendra conocimiento, el sujeto erudito no tiene capacidad generadora y solo añade un conocimiento a otro conocimiento. Eso de acá es muy importante, eso es una de las diferencias más claras. Un hombre que conoce al dedillo todo el teatro de Bormachés es un erudito, pero culto es aquel que, habiendo leído solamente Las bodas de Fígaro, se da cuenta de la relación que existe entre esta magna obra y la Revolución Francesa, o entre su autor y los intelectuales de la época. Claro, ¿no? Si te das cuenta, el hombre culto va siempre mucho más allá. El erudito se concentra solamente en aprender, mientras que el culto sí se explaya, sí puede unir mucho más bagaje. Bien, entonces vamos con la 1. Guarda compatibilidad con el ensayo Estudiacas de Ribeiro. Muy importante. Prosas a patria, ya decía yo ya. Ya, entre cultura y erudición, ¿qué cosa hay? Una sinonimia no va a ser, porque precisamente se está viendo que hay una diferencia. Entonces, como hay una diferencia, la única alternativa que nos está diciendo que uno es diferente de otro es una antítesis. O sea, se oponen. Hay dialéctica entre ambos conceptos. 2. Resulta incompatible, ok, ¿cuál es falso? Suele confundirse al hombre culto con un sujeto erudito, eso sí, por eso es que Ribeiro va precisamente a plasmar las diferencias.
Un hombre erudito conoce todo el teatro de este autor. Sí, ¿no? Porque te está diciendo precisamente en el texto que sí. La cultura y la erudición son esencialmente indiscernibles, o sea que no se puede distinguir uno del otro. Falso. Todo lo contrario, te está diciendo que sí, hay diferencias, solamente que la gente, pues bueno, no los distingue de buenas a primeras porque no comprende muy bien. 3. De acuerdo con el análisis de Ribeiro, ¿cuál de los siguientes enunciados sería incompatible? Ok, otra vez una incompatibilidad. Tenemos de abajo hacia arriba. ¿Consiste la erudición en una tupida acumulación de informaciones? Sí. ¿Una persona erudita se puede ver como alguien con un defecto? Claro, obviamente, pues porque precisamente se encierra mucho. En la erudición se soslaya el íntimo vínculo entre temas diversos. Claro, se prescinde de, no se utiliza, se rechaza la vinculación de diferentes temas. Sí. ¿Una persona erudita puede conocer al dedillo una obra literaria? Sí, te está diciendo precisamente en la parte final que sí. ¿En la erudición se puede encontrar un conocimiento sistemático? No. Ya cuando hablamos de un conocimiento sistemático hace referencia al hombre culto. Y bien, entonces una vez más, las respuestas del texto A, 1 es la C, 1 es la C, 2 es la D de dado, 3 es la E de enano, y en el texto B, 1 es la D, 2 es la C y 3 es la A. Listo. Entonces, ahora sí ya tienes la... Ok, comienzas con un texto mixto, entonces. Ya, ok, acá tenemos... Ten cuidado, por favor, con esta gráfica. Ah, tenemos acá algunas agüitas embotelladas. Bien. Microplásticos también en el agua de botella. Ojo que este también es un tema bastante de actualidad. Y tenemos las 5 preguntas de siempre, creo, ¿no? Sí, tenemos las 5 preguntas de siempre. Entonces, igual, 6 minutos, pero esta vez ya con este texto 1 nada más. Terminas y vamos a proceder a ver qué ideas son las más importantes, al igual de las respuestas.
Ok, chicos, a ver. Vamos con el texto 1. Te dice, en los avisos publicitarios el agua embotellada se anuncia como un producto puro. Y a ver, vamos a ver. Acá ya empezamos con los términos. Puro. Que promueve el bienestar de la gente, lo que ciertamente resulta efectivo en la promoción para la industria, tal como lo revelan las cifras de ventas. No obstante, estas sumas podrían verse mermadas por un estudio reciente de Org Media, publicado en colaboración con tal, en el cual por primera vez se analiza el agua embotellada de 11 marcas diferentes en busca de microplásticos. Ok, estas botellas fueron adquiridas en 19 ubicaciones de un total de 9 países. ¿Ya? Y se identificó que dicho contaminante estaba presente en el 93% de las muestras. Ojo. Por otro lado, según las previsiones del portal, 2017 bebimos 391.000, mientras que en el 2012 fueron 288.000 millones. Claro, ¿por qué se ve un incremento para el 2017? Porque se comienzan a promover también este estilo saludable en cuanto a alimentación y ejercicio, ¿no? Antes, en el 2012, no era tan frecuente ver que de repente se haga la promoción de tomar mucha agua, de tener un estilo tan saludable, comer de repente los poqués, o de repente uno que otro, no sé, alimento que vaya dentro de un estilo saludable, incluso desde el desayuno, ¿no? Bien, este notorio incremento exige preguntarse si es seguro para la salud consumir partículas de plástico tan pequeñas. Pregunta, por cierto, difícil de responder, ya que a pesar de la ubicuidad de los microplásticos en el medio ambiente, la toxicología aún se encuentra en pañales como para resolver la posible amenaza de estas partículas para la salud humana. O sea, ya se tiene el porcentaje, ya se saben qué son los microplásticos. El problema viene es que ya en el área de toxicología pues no lo tenemos tan desarrollado que digamos como para ver qué posibles repercusiones puede haber en el ser humano, ¿no? Todavía no sabemos cuántas de esas partículas llegan a nuestro torrente sanguíneo, pero si algunas fueran lo suficientemente pequeñas como para atravesar la barrera intestinal, sería preocupante la invasión física de tejidos y el impacto de los componentes químicos contenidos en los plásticos. Claro, ¿no? Como no se conoce muy bien esto, pues se puede especular nada más. Ya, cuando las partículas diminutivas, incluyendo las plásticas, penetran en un tejido, causan lo que se llama estrés oxidativo, lo que a su vez deriva en inflamación crónica. Una vez más, son inferencias, no se sabe en su totalidad, casi el 90%, 100% sobre lo que puede pasar. Entre los plásticos identificados había nylon, tereftalato de polietileno usado en envases de bebidas y un 54% de polipropileno utilizado en la fabricación de cierres de botellas. Incluso en las muestras de botellas de vidrio analizadas también aparecieron indicios de microplásticos, o sea, no se salva ninguno. Tienes por acá las marcas, ¿no? Aqua, Aquafina, Bisteri, Dasani, Pura, Evian. Conozco Evian. Nestlé Pure Life, bueno, Nestlé también es más o menos conocida. Minalba, San Pellegrino y Oaxaca. Bueno, al menos de los que yo conozco que he visto acá en Perú son estos dos. Así que el resto, la verdad es que no desconozco. Pero aquí se puede ver cuánto es el número mínimo y máximo de partículas por litro. Y acá el que gana pues sería San Pellegrino, ¿no? Que se pasó. Dice, nota, se espera que las partículas racionalmente sean de plástico. El volumen de agua embotellada varía de 500.000 mililitros a 2 litros. Las cifras absolutas por botella se dividieron por el volumen de muestra para determinar la cantidad de microplásticos por litro. Cualquier contaminación de fondo se dedujo de las cifras anteriores. Ya, ok. Bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál sería la intención fundamental del texto? ¿Cuál es el objetivo del texto? A ver. ¿Boicotear las ventas de agua embotellada? No, no te está diciendo deja de consumir agua embotellada, mejor pon a hervir tu agua en tu tetera y llévalo en tu tomatón. No, no te está diciendo eso. Criticar las malas prácticas de la ingente producción. No está criticando, te está exponiendo una problemática y te está diciendo, pucha, esto de acá está un poco complicado de ver, hay que tomar en cuenta,
hay que reflexionar. Hacer un llamado de advertencia sobre los microplásticos presentes en el agua embotellada. Esto sí podría ser. Generar una severa reducción de las voluminosas ventas de agua. Otra vez otra alternativa vinculada a ventas, igual que la A, por lo tanto se va. Dilucidar las razones profundas de cómo el agua embotellada se contamina. ¿Cómo es que se contamina? No te está diciendo en tu texto cómo se contamina, sino que hay contaminantes, pero no sabemos qué hacer en cuanto a su absorción para el cuerpo humano. Por lo tanto, así que nos queda la letra C. Bien, 1 sería entonces la letra C. 2. En el texto el término puro, ¿qué connota? A ver, puro estaba acá arribita. Sí, el agua embotellada se enuncia como un producto puro que promueve el bienestar de la gente. Entonces, vamos a ver acá en la 2. Lucro, no te está diciendo nada de venta. Riqueza, tampoco. Sabor, no, que es algo más natural, sino que es algo más saludable. Bien, en la 2 sería la letra E. Origen, tampoco, que es algo saludable, que es algo un poco más natural, más beneficioso para el organismo. 3. Respecto de la presencia de plástico en las botellas de las 11 marcas empleadas en investigación, se infiere. El agua de la marca San Pellegrino es la preferible de manera racional. Claro, por eso es que tiene acá bastante... O sea, este de acá es el número de aceptación. Claro, algo así, porque tiene acá ¿dónde está? San Pellegrino, San Pellegrino. Tiene 74. Mientras que el resto tiene más. Supuestamente tendría que ser la más en la que tú podrías optar porque tienes el menos porcentaje de microplásticos, podría ser. La marca de agua Gerolsteiner es tan o más nociva que Nestlé. Gerolsteiner, Nestlé. ¿Es más que Nestlé? No, Nestlé le gana, por lo tanto, no es más. ¿El orden de la presentación obedece a su impacto? No. Se están mostrando simplemente de forma al azar. ¿Debiera haber una gran preocupación con el agua embotellada de Evian? Yo diría que más preocupación debería haber con Nestlé Pure Life, para empezar, porque es el que se lleva el porcentaje más, bueno, el número más alto. Los investigadores adulteraron, no, pues ¿qué van a adulterar? El único que nos queda es la letra A. ¿Por qué? Porque el nivel de microplásticos o los microplásticos encontrados son muy poquitos a diferencia del resto. Por lo tanto, tú deberías de preferir, obviamente, una marca que no tiene tanto microplástico. Por lo tanto, sería la letra A. Bien, ahora vamos con la número 4 y 5. A ver, le dice, determine cuál de los siguientes enunciados es incompatible y cuál es falso sobre la presencia de microplásticos en las aguas embotelladas. A ver, ¿se puede considerar que el estudio evitó el sesgo del criterio del país de origen? Pues sí, no te está diciendo que se ha visto, no. Por lo tanto, esto de acá está bien. ¿Hay hallazgos considerados como preocupantes por el nivel de contaminantes? Claro. ¿Nestlé Pure Life revela el nivel más alto? Sí. ¿El estudio contempló analizar botellas de plástico y también de vidrio? Sí. ¿El análisis del torrente sanguíneo prueba el nivel pernicioso? No. Lo que te está diciendo es que no se sabe hasta ahorita. Por lo tanto, tú no puedes dar por afirmación algo que todavía se sigue colocando en duda. Así que sería la letra E. 5. Si el estudio de hormigas fuese divulgado extensamente entre la población mundial, ¿qué podría pasar? ¿Una empresa como Evian optaría por producir bebidas rehidratantes? Esto está totalmente fuera de lo que se está presentando en el texto. La salud de los consumidores se vería muy seriamente comprometida. O sea, va a afectar más los microplásticos a la gente por darse a conocer. No. ¿Podría haber una merma económica en el rubro de aguas embotelladas? Esto sí. O sea, podría afectar al negocio de aguas embotelladas el hecho de que toda la gente, todo el mundo tome conciencia sobre la existencia de microplásticos en el agua. Eso sí podría pasar. Pero a ver, las empresas publicitarias experimentarían un gran déficit, o sea, sí también, pero aquí no interesa tanto la publicidad que se haga, sino las ventas en sí de las botellas. La empresa con las más terribles consecuencias sería el producto Aquafina. No, en realidad sería Nestlé por tener un porcentaje tan alto. Así que no, nos quedaríamos entonces con la letra C. Ok, este texto ha estado digerible, ha estado tranquilo. Una vez más, las respuestas para los que no pudieron ver. 1 sería la C, de casa. 2 sería E, salud.
3 sería la A, 4 sería la letra E, ya se cayó ya una taza, bien, 4 sería la E y la 5 sería la C de casa. Bien, ahora sí, ya continuamos con el siguiente texto que dice, a ver, acá tenemos una imagen. La era del inconsciente, Barcelona Paidós. Bien, ok, parece que eso es un texto más o menos literario, sí. Así que igual, 6 minutos, 5 minutos y resolvemos el texto de aquí.
Ya, ok chicos, a ver. Vamos a ver. Segundo texto. Debido a su palpable angustia existencial. Bueno. Egon se puede considerar como el Kafka de la pintura moderna, así como Klim y Kokoschka, espoleados por los intelectuales de la época, se interesaron activamente por la vida interior de sus modelos. Kiel se interesó más que cualquier otro pintor coetáneo por su propia angustia. Una angustia profunda, como si su mundo personal se estuviera desmoronando, que expresó en numerosos autorretratos y que proyectaba sobre todo aquellos a quienes pintaba, incluidas sus parejas, con los retratos dobles de sus experiencias sexuales. Aunque murió con solo 28 años, Skill realizó 300 cuadros y varios miles de dibujos y acuarelas. Como a Klim y Kokoschka le atraía el tema de la agresividad y la muerte, pero su obra, a diferencia de los dibujos de Klim de mujeres disfrutando de su sexualidad, transmite un espectro más amplio de reacciones emocionales al sexo, atormentadas, culpables de ansiedad, de tristeza, de rechazo, de curiosidad y hasta de sorpresa. Sobre todo en sus primeros trabajos, las mujeres de Skiel parecen sufrir una sexualidad más que disfrutarla. Bien. En ese sentido, el autor siguió los pasos de Kokoschka en el intento de sondear en su propia vida y la de quienes posaban para él, pero se diferencia de este en varios aspectos relevantes, más que concentrarse exclusivamente en las expresiones faciales y los gestos de las manos para explorar bajo la superficie sus modelos y vislumbrar su personalidad y sus conflictos. Skill aprovechaba todo el cuerpo. También, a diferencia de Kokoschka, que habitualmente retrataba a otras personas, él se pintaba a sí mismo muy a menudo. Se representó triste, angustiado, muy asustado y entregado a la actividad sexual, solitaria o en compañía. La angustia del autor es evidente no solo en lo sustantivo, en los temas que elige trazar en sus cuadros y dibujos, sino también en lo estilístico. En contraste con la ornamentación y las elegantes líneas características del arte de Klim y de la primera época de Kokoschka, la obra de madurez de Skiel es sombría y a menudo carente de colores vivos. Dibuja figuras con los cuerpos decoyuntados, con brazos y piernas dolorosamente crispados y retorcidos, como si fueran los parientes histéricos de Jean-Martin Charcot. Pero así como los pacientes de Charcot adoptaban estas posturas de forma inconsciente, Skiel las decidía conscientemente en un intento trabajado de utilizar la posición de las manos, brazos y cuerpos para transmitir las emociones íntimas de los sujetos. Solían ensayar y analizar distintas posturas delante del espejo, expresaban su carácter y sus conflictos mediante actitudes corporales histéricas, casi histéricas, pero en realidad muy estudiadas. En este sentido, el arte de Skiel no solo es manierista, es amanerado. Freud y sus seguidores usaban el término acting out para referirse a la expresión de impulsos prohibidos mediante la acción. Skiel fue el primer artista que hizo su pintura un acting out, un medio de exteriorizar su agitación interior, su angustia y su desesperación sexual. De la misma forma que Max Borak se alzó en defensa del arte de Kokoschka, Otto Benes, compañero suyo de la Escuela de Arte, y es más, la familia Benes le amparó como mecenas. Bien, nos están hablando entonces un poquito acá de este autor, cómo es que es caracterizada su pintura. Por lo tanto, ok, vamos de una forma diferente. En virtud lógica del texto, el sentido contextual de sondear sería: sondear, recuerda que de por sí, sin vincularlo con el texto, tiene diferentes acepciones, pero en este caso hace referencia a una búsqueda muy profunda. ¿Por qué? Porque acá te está mencionando precisamente, siguió los pasos de Kokoschka en el intento de sondear en su propia vida y la de quienes posaban para él, o sea, investigar, curiosidad. Por lo tanto, búsqueda profunda. Deleite no va a ser, retrato tampoco, no. Implica investigación, búsqueda. 2. ¿Cuál de las siguientes opciones formula la idea principal del texto? Ya. Todo el arte amanerado de Skiel se puede describir como una forma emblemática de hacer hipérboles en las pinturas y los no. En las hermosas mujeres tampoco. El amaneramiento del arte de Skiel representa de manera formidable, esto es un juicio. Recuerda que no puede haber un juicio en una idea principal. Siguiendo al pintor Kokoschka, la obra de Skiel busca representar el fenómeno de la histeria colectiva. ¿De la histeria colectiva?
El arte pictórico de Esquivel se puede describir como un deliberado intento por plasmar la angustia personal, lo que revela un trabajo artístico sobre todo el cuerpo. Claro, acá está utilizando es más hasta la palabra clave, angustia. Cada rato te para mencionando que, muy a diferencia de otros autores, él se centra en la angustia personal, íntima. Debido a la creatividad plasmada en sus emblemáticos autorretratos, la obra de Esquivel guarda analogía. No, este es un dato. Y es más, es un dato sin tanta importancia, sino que simplemente sirve para introducir al lector quién es el pintor del cual se va a estar hablando ahora. Por lo tanto, sería la letra B. 3 te dice, en virtud del concepto de acting out expresado en el texto, se puede inferir que el arte de Esquivel tiende a ser hierático, paradójico, abúlico, fantasioso o hiperbólico. A ver, como es un toque histriónico, los cuadros y demás, es que lo que va a buscar precisamente traer hacia el exterior la angustia personal. Por lo tanto, algo que puede estar, una palabra que se puede convalidar bastante con lo que se está presentando acá es la hipérbole, ¿ya? Por eso sería hiperbólico. 4. Gracias al análisis del retrato que acompaña el texto, se puede inferir la siguiente característica del arte de Esquivel. A ver, expresión facial desencajada, agitación en el sueño profundo, sueño profundo, fusión de lo pictórico con lo musical, no tiene nada que ver, movimientos simétricos, no es que se vean movimientos, histeria de origen comunitario tampoco, ¿no? Sino sería expresión facial desencajada, obviamente. Sería entonces la letra A. Ajá, sería la letra A. Luego tenemos acá la 5. Determina el enunciado incompatible, ya cuál es falso sobre, ya, acá nos están delimitando. Afinidad entre Kokoschka y Esquivel. ¿Cuál podría ser? A ver. La vivacidad de los colores es un rasgo intenso y dominante. Vivacidad de los colores, no, te están diciendo que es lúgubre. Hay un profundo interés por la vida interior. No. Tanto Esquivel como Kokoschka se caracterizan por una búsqueda incesante de la propia personalidad. Esto sí. Perdón. Esto sí, te lo está mencionando incluso en el texto. Angustia no. En ambos geniales pintores el tema de la agresividad llega a una especie de cima. No, tampoco. Sería entonces la letra C. 6. Si el arte de Esquivel estuviese en las antípodas del acting out, o sea, todo lo contrario, ¿qué podría pasar? Sus pinturas se inclinarían a representar la belleza de lo exterior. Claro, no iría entonces hacia algo más personal como la angustia y demás. Es más, trabajos médicos acá no tienen nada que ver. Suerte habría señales muy nítidas de un movimiento histérico tampoco, estaría rechazando. ¿Mostraría una afinidad absoluta? No, porque está en las antípodas. Ya no tendría que ver ninguna vinculación con el acting out. En sus autorretratos habría propensión al gesto exagerado tampoco, si no sería lo más sutil posible, lo más bonito, por así decirlo. Por lo tanto, una vez más, las respuestas, la 1 es la letra B, 2 también es la letra B, 3 es la letra C, 4 es la letra A, 5 es la letra C y 6 es la letra E. Listo. Ahora sí. Después continúa. Profesora, Dime. profesora, una consulta. Ahí en la pregunta 5 está pidiendo el enunciado incompatible. ¿Por qué no podría ser la A? Ya. Tienes razón, yo había leído compatibilidad. A ver, vamos a ver. Ya. Vivacidad de los colores es un rasgo intenso y dominante en el arte de ambos. A ver, vamos a ver. Eso en realidad está mal, porque te está diciendo en realidad que ambos son lúgubres. A ver, dame un segundo. Tin, 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 tin. A ver. Estilístico, elegantes líneas, sombría, carente de colores vivos.
Ya, en contraste con la ornamentación y las elegantes líneas características del arte de la primera época de Kokoschka, la obra de madurez de Esquivel es sombría y a menudo carente de colores vivos. Y aquí nos están mencionando... Ay, ¿dónde estás? También sería la A en todo caso. Claro, porque te están diciendo que al menos en ambos casos no se ve. Ya, la 5 voy a preguntar en todo caso, ya, porque la A también sería. Sería en realidad la A, en todo caso. Sí, voy a preguntar esto, ¿ya? Porque esto de la velocidad de colores está un poco extraño. En ambos no sucede, sino es todo lo contrario. Ya, gracias por la observación. Voy a preguntar por la 5, ¿ok? Listo. Gracias de verdad, ya lo tengo, ya lo acabo de anotar. Bien, entonces vamos a tener acá consideración igual con la número 5, porque sí, no tiene razón, el texto se centra y es más por todo también lo que dice, e incluso por la pintura que tienen como ejemplo, pues como que mucha vivacidad de colores no se observa. Por lo tanto, sería esta, pero bueno, voy a preguntarlo en todo caso, ¿ok? Bien, así que ahora sí ya continuamos. Gracias más bien una vez más por la observación. Continuamos con el texto dialéctico. Ya más o menos, a ver, argumentos éticos a favor y en contra de la participación del profesional médico en la muerte asistida. Otro texto sobre la eutanasia. Ya. Bien, entonces, vamos. Ya a estas alturas ya debes hasta ser experto en cuanto a eutanasia. Pero bueno, listo. Entonces igual, 5 minutos y continuamos con el texto dialéctico.
Listo, chicos, a ver. Como te decía, el tema del texto dialéctico va a ser la eutanasia. A ver, te dice, la Asociación Médica Mundial condena la participación de los médicos en la muerte médicamente asistida, ¿ok? Por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. Su reciente declaración sobre la eutanasia y suicidio médicamente asistido señala que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. ¿Ya? Es un poco similar a un texto que ya habíamos visto, pero para comprender esta negativa es necesario recordar que la labor principal de los médicos ha sido siempre la de ayudar a los pacientes y aliviar su sufrimiento, por lo que provocarles la muerte suele ser considerado un fracaso en la medicina. ¿Ya? Quienes argumentan en contra de la participación del médico en la MMA señalan que el sentimiento de compasión, que es el sentimiento de pena, ternura e identificación de los males que sufre el paciente, nunca puede llegar a ser tan fuerte como para justificar estas acciones. O sea, ni por compasión puedes llegar a aceptar tú que un médico aplique la eutanasia. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para morigerar su sufrimiento, que sumados al desarrollo de los cuidados paliativos permiten un abordaje integral del paciente y de su situación vital, sin perder de vista que existen aspectos personales, familiares, etc., que van más allá de la responsabilidad del médico. Concordante con este pensamiento, si el médico participara acelerando la muerte de sus pacientes, actuaría solamente como un ejecutor ya de una muerte provocada por una sociedad incapaz de proporcionarles ayuda y alivios verdaderos. Ok, en resumen, el primer texto lo que te está diciendo es que está en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque sería básicamente decir que la medicina no está sirviendo, mientras que en realidad sí sirve porque simplemente el paciente con tal que lleve cuidados paliativos, normal, puede ir todo tranquilo. Mientras que en el texto B, a ver, vamos a ver qué cosa nos dice. Obviamente va a ser la postura contraria, ¿no? La tradicional posición de las agrupaciones médicas que sostienen la moral interna está siendo desafiada. Para algunos bioeticistas, los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda a los intereses de los pacientes y no a una supuesta moralidad propia de aquella, que se vería refutada por la viabilidad existente entre sus códigos deontológicos en diferentes épocas y culturas. Concordante con esto, se ha observado un cambio de opinión de los médicos que las conforman, como está ocurriendo al interior de la Asociación Médica Británica. Un sondeo de opinión realizado se mostró que el 59% estaba dispuesto a administrar una droga letal. La razón fundamental detrás, esto, ¿no? En la sociedad occidental es el reconocimiento de la autonomía de los individuos como un valor en sí mismo. Según los defensores de la eutanasia, esto cumpliría un rol benéfico en aquellos casos que el sufrimiento ocasionado por la enfermedad se torna intolerable, incluso contando acceso a los mejores cuidados paliativos. O sea, tiene que superar eso y ya, ¿no? Para algunos filósofos morales no existiría diferencia ética entre matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir, luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. Esto último es hoy aceptado por la praxis médica, puesto que se reconoce la necesidad de suspender tratamientos considerados como fútiles, aun cuando de esta suspensión se siga la muerte del paciente. Ok, listo. Es un texto que, como digo, en cierta parte se parece, tiene una semejanza un poco grande con uno que ya habíamos visto también, que trataba casi lo mismo. Incluso también algunas entidades que aparecen acá ya la habíamos tratado ahí. Listo, entonces vamos a ver entonces la 1. Te dice, ¿cuál es el tópico central que se discute en ambos textos? O sea, ¿cuál es el tema central en ambos textos? Tenemos, vamos a ver desde abajo. Necesidad de una medicina ajustada a los tiempos. ¿Y la palabra eutanasia dónde está? La definición lógica de una muerte y la palabra eutanasia dónde está. Además, definición lógica. No estamos abordando el concepto de eutanasia. Los fundamentos sociales para los suicidios, fundamentos sociales. La ética médica y la autonomía de los sujetos morales. Y la palabra eutanasia. La perspectiva de los médicos frente a la eutanasia sería, pues por eso es que se deriva en tanto posición a favor y en contra. Uno sería la letra A. 2. ¿Cuál es el mejor sinónimo para la palabra morigerar? ¿Dónde está? Acá. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para morigerar su sufrimiento. Morigerar su sufrimiento. ¿A qué estaría haciendo alusión? ¿A eliminar
o mitigar. Ya, acá te podrías quedar con cualquiera de esos dos. Pero recordemos un poco a veces que se tiene que optar por la precisión léxica. Eliminar es cortar de raíz todo. Mitigar es bajar el porcentaje. Es un proceso que implica disminución. Por lo tanto, en este caso, tenemos que optar por la disminución. ¿Ya? No eliminar, no de raíz, sino poco a poco. Proceso. ¿Ya? Recuerda que a veces cuando hablamos del término en sí, en la pregunta 2, te pueden colocar extremos. Tú tienes que irte usualmente por el término medio, que no implique radical tanto ni para un lado ni para el otro, sino al medio. Bien, 3 te dice, determina el valor de la verdad de los siguientes enunciados concernientes a la muerte. Ya, ok. Según los bioeticistas, la muerte médicamente asistida obedece a un nuevo contrato social entre médicos y pacientes. Claro, te dice que es ya ahora una nueva forma de ver, por lo tanto, esto involucra que la relación o los preceptos médicos vayan en funcionamiento con la nueva cultura. Por lo tanto, sí, ¿no? Está bien. La AMM considera que ningún médico está obligado a llevar a cabo una muerte médicamente asistida. Claro, tú no puedes obligar a nadie, al menos según esta entidad no. En Chile, los 2/3 de los médicos consideran que la muerte es algo plausible. ¿2/3? No, no. Por lo tanto, nos quedaría la letra B. 4. Se infiere que, según la perspectiva de la AMM, la muerte médicamente asistida, ¿qué implica? Implica, es una práctica, a ver, vamos a ver. Implica abdicar de la función primordial de la medicina, desde la perspectiva de esta entidad, abdicar de la función primordial de la medicina, o sea, claro, no irse en contra del propósito en sí. Se podría decir que sí. ¿Es una práctica razonable? No, para nada. ¿Se puede propugnar a partir de un nuevo contrato social? Para nada. Lo que te estoy diciendo es que no puedes estar cambiando esas cosas. Ya está establecido algo. Ya se encuentra establecido, por lo tanto no vas a venir a cambiarlo. Significa modernizar el enfoque de la teoría. Modernizar, no quieren modernizar nada. Están ellos bien cerrados en el hecho de que lo que están expresando se encuentran bien. ¿Se puede considerar en casos de terapia muy intrincada? Tampoco. Por eso es que te estaba mencionando cuidados paliativos. Así que sería la letra A. Ahí. A ver. A. Listo. 5. A ver. Si un médico sostuviera que la autonomía es el valor supremo de una persona, que la autonomía, ¿ya? ¿Qué podría pasar? A ver. ¿Objetaría el plano de la posición asumida? No, más bien estaría a favor. Precisamente eso, estaría a favor. Podría tener una actitud favorable frente a la muerte médicamente asistida. Sería la letra B. Listo. Ya, listo. Una vez más, vamos a ver claves. La 1 sería la A. La 2 sería la E. La 3 sería la B. 4 sería la A. Y la 5 sería la letra B. Bien, ahora vamos a ver, ya nos queda un texto nomás, creo, ¿no? Sí, ya nos queda un texto. Bien, acá te están dando un par de indicaciones igual, ¿no? Para tratar este tema de la compatibilidad e incompatibilidad, pero en el texto en inglés. Ahora, recuerda que como ya vas a tener actitudinal, usualmente hacen un chocolateo para ver qué tipo de preguntas te van a venir en el texto en inglés, porque tengo entendido que ahora son 2 o 3 nomás. ¿Ok? Yo de por sí te digo que de cajón los textos de habilidad verbal en inglés que te vengan en tus boletines, al menos trata de hacerlos bien las 3 primeras, por si acaso, porque es muy común que te pregunte por el tema central, por ejemplo. ¿Ok? Pero en este caso, pues como no sabemos, igual te están haciendo por acá practicar un poquito. Te está diciendo, a ver, lee el siguiente texto, a ver. Dormir es una función esencial que permite precisamente a tu cuerpo y a tu mente que se recargue, que te deje un poco más refrescado, por así decirlo, sino más vivo, ¿no? Ya dejas de estar saturado y alerta ya cuando despiertas, ¿no? Ahora, la salud en cuanto al sueño te ayuda también
a que tu cuerpo se sienta bien, ¿no? Y esté un poco más libre de enfermedades, por eso es que tienes que dormir bien. Sin embargo, cuando tú no cuentas con las horas de sueño de por sí que deberías, tu cerebro no puede funcionar de una forma correcta. Es más, te puede precisamente perjudicar en habilidades como la concentración, el pensar claramente y el procesar uno que otro recuerdo. La mayoría de adultos requiere por lo menos dormir entre 7 y 9 horas por noche. Ahora, los niños y adolescentes necesitan dormir un poco más, específicamente cuando son jóvenes, más chiquitos, perdón, que los 5 años. O sea, 5 años para abajo necesitas dormir incluso mucho más. Ahora, el horario de trabajo, no sé, de repente los estresores que puedes encontrar en tu día a día, o incluso un espacio en cuanto a tu habitación que no te permita descansar correctamente y condiciones médicas se puede dar precisamente, se pueden evitar precisamente ya cuando tú duermes correctamente. Entonces, vamos a ver con la número 1, te dice, es recomendable que los recién nacidos duerman menos de 9 horas. Menos, no, esto es falso. Una persona que pueda dormir adecuadamente tendrá una condición mucho más saludable. Claro, no es lo que te estoy diciendo en tu texto, que esto de casi es correcto. Las personas que trabajan muy duro no pueden dormir bien al, en el final del día, o sea, ya en la noche. No necesariamente. Por lo tanto, eh, tomar en consideración las horas para dormir es algo vital en la vida de las personas. Sí, claro que sí. Por lo tanto, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Bien, de esta forma básicamente tú tendrías que hacer. Ahora, esto es un deco en cuanto a inglés, no tanto, pero igual para que practiques un poquito. Ahora sí, donde sí se va a ver cómo vas a resolver es en el siguiente texto. Y acá dice Martin Luther King. Ok, listo. Entonces igual, 5 preguntas, 5 minutos, 6 minutos, resolvemos y ya está. Y ya estaríamos terminando la clase.
Bien, chicos, a ver, vamos con el último texto en inglés. Bien, como te iba más o menos diciendo, Martin Luther King, ya más o menos podemos inferir un poquito el tinte del texto, y justo a propósito de lo que se está viviendo en Estados Unidos también. A ver, en resumen, el texto trata un poco sobre un discurso que dio esta persona en estas circunstancias en el año 1963. Obviamente te va a hablar sobre, de repente, la búsqueda de una igualdad en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acá te están mencionando. Hoy día te digo, mi amigo, que a pesar de todas las dificultades que existen, recordemos que estamos en 1963, un poco la condición para las personas afro es diferente a la que vemos hoy en día. Bueno, ahora ha bajado bastante el nivel de racismo, pero todavía existe, ¿no? Ya en ese tiempo era peor todavía. Bueno, a pesar de las dificultades que se presentan el día de hoy, yo todavía tengo un sueño. Este sueño consiste en que se esparza precisamente en todo lo que es Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Que todos vivamos precisamente bajo un mismo credo, o sea, bajo una misma regla. Que entre todos pues se conozca la verdad y el hecho de que todos nosotros, los hombres, hemos sido creados por igual, o sea que no debería haber una superioridad racial por ningún lado. Como te digo, en este año bueno, en esta época, los 60 era un poco duro lo que pasaban las personas afro, por lo tanto, personajes como este señor, pues, generaron bastante controversia. Tengo este sueño de que, bueno, acá comienza un poquito a usar un par de metáforas, pero el objetivo de esta oración al menos es decir que de una vez, por favor, que se acabe la esclavitud para todos los hijos de las personas pues no que se encuentran vulneradas. Después también igual, ¿no? Que se acabe la injusticia por las personas de diferentes lugares, que se elimine también esta opresión que existe y que se transforme toda esta situación que es negativa en un contexto donde la libertad y la justicia esté primando. Tengo este sueño de que para mis 4 niños pequeños, algún día podrían vivir en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, ni tampoco por el contenido de ellos mismos. Yo todavía tengo este sueño. Bueno, como te digo, es un extracto y se encarga precisamente de enfatizar esto, ¿no? El hecho de que se debe generar una igualdad que precisamente comprenda a las personas bueno, las personas afro, acá le dicen personas de color, antes se utilizaba ese término, ahora ya no, pues ahora es un afro. Y nada, bueno, básicamente es esto. Yo, chicos, acá no hay tanta complicación, pero sí de repente te puedes marear porque está un poquito poético. Pero bueno, a ver, vamos a ver, acá teníamos la palabra, perdón, resaltada. Y vamos a ver. La palabra creed significa, o sea, ¿cuál sería el significado más cercano a la palabra creed? Verdad, juzgar, creer, un mito, un dogma, ya. En este caso sería dogma, chicos. Porque estamos hablando, uno, de algo religioso y dos, también de algo que debería de darse sí o sí sin cuestionamiento. No podría ser una creencia, sino tendría que ser algo que sí o sí se dé, independientemente si tú estás de acuerdo con o no. Por eso es que se le llama creer. Bien, a ver, ¿qué más te está diciendo por acá? Cuando dice el texto que desde el punto de vista americano, o bueno, norteamericano, o estadounidense, la igualdad sería esta, ¿no? Una certeza debería ser. No se debería de repente cuestionar, problematizar mucho más. A ver, ¿cuál es la principal ¿cuál es la idea principal del speech de Martin Luther King? A ver, la vida de las personas consiste, perdón, en entender bastantes sueños para el futuro. No necesariamente es eso, ¿no? Tenemos que ver algo más central. Necesitamos caminar un montón para buscar esta verdad en que todos los seres humanos seamos como hermanos en todo el mundo. No, tampoco. La opresión hacia las personas es algo muy terrible realizado precisamente por la humanidad. O sea, sí, pero no necesariamente se ajusta con lo que sería una idea principal. Una nación donde la justicia y la igualdad
prevalece, es una utopía muy bonita, ya podría ser. Es muy dificultoso, muy complicado para los sueños que se hagan realidad en un mundo fragmentado. Sí, pero en realidad ninguna de las alternativas que tienes acá en la 3 se podría ver como si fuese una idea principal común. No obstante, vamos a ver por un poquito más cercanía sería la letra D. Ya. En la 4 te dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es compatible con el speech de Martin Luther King? A ver, vamos a ir, a ver. Repito, la reconciliación de de las personas de Estados Unidos es imposible. No, sí se puede, te dice, pero eso será algún día muy lejano, no tan cercano. Debemos de superar esos obstáculos con optimismo y esperanza, sí. La opresión es algo que se está dando de forma histórica, sí. Nadie debería ser juzgado por su aspecto, por supuesto que sí. Un lugar dominado por la opresión puede mejorar su futuro. Sí, también precisamente por eso se está centrando en Norteamérica, en Estados Unidos. Y si es que un país se convirtiera en un oasis de justicia y de libertad, ¿qué podría pasar? No podría haber sitio para los privilegios. Bien, una vez más, la 1 es la C, 2 es la E, y 3 es la D, 4 es la E, y 5 es la A. Listo, chicos, ahora sí, terminamos la clase. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, vayan a almorzar, por favor.